bienvenidos al programa de esta semana. Quisiera compartir con ustedes estos primeros momentos, en primer lugar para agradecerles la gran cantidad de comentarios y aportes que hemos recibido acerca del último programa que compartimos con ustedes y en el que tuvimos como invitado al profesor Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Ha sido para nosotros una oportunidad de poder de alguna manera acercarnos a aquellas medidas que debemos tomar producto de la crisis económica que indudablemente estamos ya viviendo. También quería compartir con ustedes el hecho de que, si bien es cierto, el gobierno está tomando aún las medidas de manera gradual para poder salir a las calles a trabajar, eso no debe ser impedimento para que nosotros nos organicemos y desde ya estemos trabajando en casa, desde ya podamos atender nuestras labores en nuestra oficina, en nuestro hogar, porque seguramente cuando ya tengamos la autorización correspondiente, habrá muchas cosas que debemos haber cambiado y variado en los procesos de nuestra atención. Es necesario entender que hay que incluir procesos digitalizados que nos eviten el contacto personal, que eviten elevar la posibilidad de riesgo de un contagio que nos va a acompañar por los próximos meses. Esta situación de emergencia sanitaria no termina con el levantamiento de la cuarentena y ya todos lo sabemos, todos lo hemos entendido así. Y para ayudarnos a digitalizar todos los procesos que tienen que ver con asuntos legales, esta mañana nos acompaña el doctor Daniel Echáiz. Él es socio fundador del estudio Echáiz, destacado abogado de nuestro país y tiene una maestría en Derecho Corporativo. De tal manera que vamos a hacerle una serie de consultas que nos permitan aclarar y ordenar y diseñar los procesos que podamos tener, aprovechando esto que hablábamos de que nuestros procesos deben digitalizarse al máximo. Pero antes, bienvenido Daniel, qué gusto verte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Víctor, por la gentil invitación y muy buenos días con todos. Gracias por estar con nosotros. Daniel, vamos al primer punto que creo que va a ser de gran utilidad. Hablamos de que existe una firma electrónica, hablamos de que existe una firma digital. No es lo mismo, ¿verdad? Explícanos cuál es la diferencia. El concepto de firma electrónica es genérico. Cualquier firma que se pueda dar por medios electrónicos o tecnológicos que no sea manuscrita, o sea, la firma a mano. La firma digital, en cambio, ya es un tema mucho más específico y que básicamente su diferencia está en el grado de seguridad, porque permite identificar fehacientemente, sin ninguna duda, a la persona que es titular de esa firma. Esta firma digital ya tiene un componente, técnicamente, y es un componente de mayor seguridad y complemento. Hay una certificación a través de una entidad certificadora, participa el INDECOPI reconociendo esa firma. Y lo más simple o lo más importante en términos simples es que es una firma que tiene validez legal. De modo tal que utilizando... Perdóname, en la práctica, sí, para que nos sigan, si yo firmo un documento, un contrato, por ejemplo, aquí en la oficina, y lo escaneo y se lo mando a mi cliente, esa no es una firma digital, esa es una firma electrónica, que no tiene validez legal. No es una firma digital, que va a tener esa firma escaneada, podrá servir dentro de un trato interno, pero por ejemplo eso no va a tener pues validez para que mañana pueda terminar en una inscripción registral pasando por una escritura pública. No va a tener esa... Pero el contrato firmado de esta manera, ¿tiene valor o no tiene valor? ¿Con la firma digital? Con la firma hecha en la oficina y luego escaneada y enviada a la otra parte. Lo que sucede es que va a tener validez entre las partes en la medida que así lo reconozcan. ¿Qué sucedería si mañana viene un cuestionamiento y alguien dice, oiga, esa firma no es mía? Correcto. Tendría que someterse a una pericia, pero la pericia
no se puede dar sobre esa imagen, porque finalmente es una imagen escaneada, ¿no? Entonces, el problema es que potencialmente va a suponer un riesgo de que en algún momento no sea reconocido, lo que no sucedería si se tratase de una firma digital. Vayamos entonces a cuál es el proceso que deberíamos seguir en estas nuevas exigencias y nuevos tiempos que indudablemente que ya estamos viviendo. ¿Cómo podemos sacar nuestra firma digital? La firma digital va a significar de que se tiene que contratar con una empresa que esté reconocida por el INDECOPI como entidad certificadora. Se tiene que contratar un certificado digital. ¿Puede ser la RENIEC? La RENIEC es la entidad que nos va a dar el software. Hay un software gratuito de la RENIEC para hacer valer ese certificado digital. Pero es un software, digamos, un tanto general, simple. Si yo requiero algo más sofisticado, donde, por ejemplo, y se incluyan los poderes cuando represento una persona jurídica, ya tendría que ser otro tipo de software. Pero vamos a ponernos en la persona natural. La persona natural sí quiere firmar los documentos que eventualmente tenga que firmar con una firma digital. Entonces, no acude a la RENIEC, acude a estos centros de los que nos estás hablando. Así es, para contratar su certificado digital. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Periodicidad anual. ¿Cómo se llaman estos centros? Son empresas de firma digital, son entidades privadas, pero que están reconocidas por INDECOPI. Uno puede ingresar a la página web del INDECOPI y encontrar la lista de cuáles son estas empresas validadas por el INDECOPI. Entonces, lo primero que hago es entrar a INDECOPI, a la página web de INDECOPI, reconocer cuáles son las empresas que otorgan esa certificación. Así es. Me contacto con ellas. Sí. ¿Qué Contratas tu certificado de firma digital, que usualmente tiene periodicidad de un año. Se paga una anualidad. Es muy caro. Es muy caro mensualmente. ¿El costo es alto? ¿Es oneroso? Hay diversos costos en el mercado, pero yo diría de que en términos generales el costo no es oneroso. Más o menos estamos hablando de, yo había escuchado unos 120 soles por un año, ¿es correcto? Hay de ese precio, yo diría de que el promedio está un poco más. El promedio más o menos fluctúa entre los 500 a 1000 soles al año. 500 a 1000 soles al año. Al año, ¿no? Ya. Pero también hay de menor costo, como también lo hay de mayor costo. Yo diría que un promedio está por ahí más. Pero Daniel, ¿de qué depende eso? ¿De la empresa certificadora? Sí, porque como son entidades privadas, en realidad cada uno pone una tarifa, ¿no? Pero la validez del proceso sigue siendo la misma. La validez es igual. Pague un costo o pague el otro. Esto es como irme a una clínica más cómoda y a otra clínica más cara. Exactamente, claro, uno escoge el proveedor, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. ¿Cómo se materializa el que yo ya tengo mi firma digital? Me dan digamos, instrucciones que debo cumplir para poderla... Las instrucciones vienen a razón del certificado digital, y con ese certificado digital yo tengo que ingresarlo, entre comillas, en el software. Entonces ya lo voy a tener instalado en mi computadora, y cuando yo quiera firmar, con un clic, mi firma va a incorporarse. O sea, la RENIEC, tenemos que hacer dos cosas entonces. Ir a esta empresa que ubicamos en la página web de INDECOPI para poder solicitar nuestra inscripción de firma digital, y tenemos que solicitar a la RENIEC el software para instalarlo en nuestra computadora y hacer el match. Exacto, correcto. Así es. Yeah. Incluso hay algunos proveedores de que le dan la posibilidad, obviamente te lo ofrecen como servicio, de que este software adicional lo pueda tener incluso hasta en un token, o sea, en un dispositivo móvil. Entonces no lo tengo en una sola computadora, sino que yo lo tengo con un USB y lo puedo hacer ingresar en cualquier computadora. Ya. ¿Y eso no es riesgoso? ¿Eso no es riesgoso? Es riesgoso en la medida, claro, que yo lo pierda, ¿no?
Oh, pero es móvil en la medida de que voy a poder utilizarlo en cualquier dispositivo. No se va a quedar la información en el dispositivo que lo voy a ingresar, pero obviamente es un dispositivo que yo tengo que tenerlo claro conmigo. entonces, si ya tengo mi firma digital, ¿cuáles son las ventajas de tenerla? No sé, se me ocurre. Enormes, ¿no? Una que Significativas. mi firma es legal, o sea, la RENIEC está La firma es validando mi totalmente firma. con ¿Qué validez otras? legal. ¿Qué otras, por Las favor? ventajas, sí, las ventajas son significativas, Víctor, porque en primer lugar creo que está el ahorrarse el tiempo en presencialmente tener que realizar la firma. Ese es ya un ahorro bastante significativo, ¿no? Oiga, no tengo que ir a firmar físicamente donde esté el documento, yo lo firmo en la computadora. Bueno, y Así de simple. justamente eso se alinea a las medidas de seguridad sanitaria que tenemos que tener en los próximos meses. Esto ya era importante y necesario hace algún tiempo atrás, pero ahora en las circunstancias actuales pues ya es más que obvia la importancia de esto, ¿no? Ujú. Porque con todas estas medidas que van a continuar, ¿no? De restricción en la movilización, aislamiento social, Ujú. cuarentena, todo este tema, y más allá de que se levante la medida, yo creo que por una precaución sanitaria, ¿no? Porque no nos podemos estar exponiendo a un contagio, entonces se supera enormemente con una firma digital. Claro. Yo no tengo que trasladarme y firmo el documento con igual validez. A eso le agregamos otro tipo de ventajas, ¿no? Como el solo hecho de ahorrarse los costos de lo que significa un traslado, el tema del tiempo, el tema de tener documentos escritos, que también es un costo, las impresiones del documento, no necesitas imprimirlo, el documento hoy es virtual y se traslada fácilmente. Entonces, pero esto exige obviamente entrar en una nueva forma de hacer negocios y Claro. las personas tienen que entender de cómo tiene que desarrollarse este nuevo escenario. Y si yo voy a contratar con alguien, esa otra parte también tendría que firmar digitalmente para que el contrato en su totalidad tenga la validez. Porque por Exacto. decirte, yo tengo firma digital, pero el propietario con el que estoy llegando a un acuerdo de servicios inmobiliarios no lo tiene, ¿cómo soluciono ese problema? Claro, ahí tienen que tener los dos, porque si yo solamente tengo la firma digital, se lo envía al otro y el otro lo va a imprimir para firmar, Sí. no tiene sentido, porque la firma digital solamente vale en la medida que esté digital el documento. Cuando ya se imprime, ya no pierde la propiedad de poder verificarse la firma, ¿no? Porque yo verifico la firma en la pantalla. Me coloco encima de esa firma un clic y ahí sale la referencia de a quién le pertenece. Una pregunta, últimamente cuando salíamos y podíamos hacer compras con nuestra tarjeta de crédito, nos hacían firmar con el dedo en unos POS. Esa es una firma electrónica, La no firma es la firma electrónica, digital. La firma no es digital la firma ya digital. está puesta en mi computadora y yo hago clic y se pone la firma automáticamente. No es que yo vaya a firmar, digamos, No, 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 no. Ya está en la computadora y hace clic. Es decir, para ponerlo más didácticamente, no va a salir el dibujo de la firma. El dibujo de la firma no sale, ¿no? Eso no es lo que sale en la firma digital. Lo que está ahí es en la configuración técnica. Lo que va a aparecer en el texto, yo tengo una carta notarial, por ejemplo, y ya. mi firma digital va a aparecer en un extremo, va a salir mi nombre completo, yo soy el autor, la fecha. Eso va a salir. Y no va a No va a salir, salir el grabado. la rúbrica no sale. No, no va a salir eso. La Ya. rúbrica no. Muy bien, este tema creo que ha quedado bastante claro. Daniel, gracias como siempre por Encantado. tu claridad pedagógica. Vamos a un segundo punto. La SUNAT, los registros públicos, han dispuesto la obligatoriedad de presentar los partes notariales con firma digital, pero la ha limitado, según he podido leer, a inscripción de poderes, a constitución de sociedades o EIRL, a transferencias vehiculares. ¿El tema de inmobiliario no está considerado todavía? Todavía lo que sucede es que registros públicos, digamos, hay que entenderlo porque maneja una diversidad de temas y es una
son actividades bastante complejas, pero Registros Públicos ha reactivado sus actividades, lo viene haciendo paulatinamente, pero todavía son muy pocas en realidad las que se han reactivado, ¿no? Esto lo va a ir haciendo en el tiempo. Y acá se ha generado cierta confusión porque muchas personas creen, y me lo han estado diciendo, que creen de que Registros Públicos ya está reactivado totalmente, ¿no? Y cumpliendo todas las actividades y que todo lo hace virtual. Y no es así, ¿no? Hay que distinguir qué sí y qué no. Y en este momento yo diría que es más no que sí, ¿no? Todavía falta reactivarse muchos temas, ¿no? Incluso ha distinguido entre actividades, digamos, más mecánicas, actividades nuevas. Hoy día te da copias de lo que ya está, pero inscripciones nuevas todavía no se realizan, ¿no? O incluso, por ejemplo, hasta en otras materias, constitución de empresas. Puedes constituir la empresa si lo haces a través del SIT registral, que es un sistema de formatos, pero si quieres presentar una minuta redactada completamente, eso todavía no se puede hacer. Entonces, siendo un mismo asunto, se comienza a distinguir qué sí y qué no. Entonces, está en etapa paulatina. Yo tengo dos clientes, un vendedor y un comprador, firman una minuta con arras en una notaría, el notario certifica esa minuta con firmas digitales, puede ir y ser inscrita en los registros públicos para un bloqueo, por poner un ejemplo, o no es posible. No, todavía. Todavía no es posible. Todavía. Entonces, lo que ha anunciado Registros Públicos, un poco para los que nos están siguiendo, es que se ha aprobado la expedición de la copia literal o del certificado literal de la inscripción en los registros públicos, ¿verdad? Explícanos un poco a detalle eso, por favor, Daniel. Sí, bueno, lo que se está haciendo en realidad es una tarea simple, que es una tarea un tanto mecánica, ¿no? Expedir copias de lo que hay. Eso es básicamente, ¿no? Son copias de las partidas registrales. Ya. Pero de ahí nuevos actos en realidad no. Nuevos actos no. A ver, voy a enumerarte. Copias, me dices copias de las partidas registrales. Así es. Copia de poderes. Sí. De poderes también. De certificados registrales inmobiliarios, lo que conocemos como CRI, también lo podemos pedir. Sí. O sea, sí, correcto. Todo lo que está inscrito podemos tener acceso. Lo que está inscrito, sí. Claro, lo que está inscrito, sí. Lo nuevo, no. ¿Qué tenemos que hacer para poder tener en nuestra oficina y con un print tener el CRI de una propiedad? En este momento, para poder acceder a esto, sí. Es solicitarlo a través de la plataforma de registros públicos previo pago de la tasa correspondiente y con eso ya lo obtiene. O sea, eso sí es bastante expeditivo, ¿no? ¿El pago dónde se hace? De lo que ya está. En la propia plataforma de registros públicos. Con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito puedes... Sí. Creo que también existe la posibilidad de tener una cuenta en registros públicos, ¿no? Entonces tienes una cantidad de dinero y te van descontando conforme y de ahí se va debitando cada vez que uno hace búsquedas de partidas, de todo lo que necesite, ¿no? Usualmente lo que utilizan, digamos, los que tienen más actividad cotidiana con registros públicos, como los abogados, por ejemplo, ¿no? Tenemos una cuenta y de ahí se va debitando cada vez que hacemos una búsqueda de partida. Entonces, hasta ahora, como estamos proponiendo en este programa, la inclusión de procesos para digitalizar el tema legal, podríamos digitalizar nuestra firma, ya nos has explicado cómo, podemos obtener copias literales de todo lo que está inscrito en registros públicos a través de la plataforma de los registros públicos y aún no podemos ingresar en registros públicos una minuta de compraventa para un bloqueo, por ejemplo, porque eso está en proceso todavía. El proceso todavía no. De hecho, el tema de las copias recién desde ayer también, ¿no? O sea, es súper reciente. Lo otro todavía no. Se presume, se busca, se espera que en los próximos días pueda ya avanzar, pero en realidad está caminando paulatinamente, ¿no? No puede haber nada de temas de cuestionamiento, subsanaciones que hayan que hacer, todo eso está esperando, ¿no? Y ninguno de esos plazos están corriendo, además, ¿no? O sea, a partir de esta segunda semana de junio, recién
registros públicos nos da la posibilidad de tener estos certificados literales de todas las inscripciones que hay en registros públicos, ¿no? Correcto. Muy bien. ¿Qué otra actividad legal nos comentas podríamos considerar para implementarla en nuestro trabajo? Los contratos electrónicos. A ver, háblanos de eso. Claro. La contratación electrónica es fundamental porque viene de la mano de todo esto. Veámoslo de esta manera. Para llegar al contrato electrónico, tengo que cubrir primero las cuestiones que estamos hablando. Entonces, si estas cuestiones se van implementando, como que tengo la firma digital, la ley lo reconoce, el contrato puede constar en un soporte electrónico que no tiene que ser un papel físico. Entonces, podría ser que este contrato electrónico sea un formato que esté en la pantalla y donde haya que hacer un clic para aceptar. Podría ser, sí, claro, la ley lo permite. Y de hecho, nuestra ley es bastante pionera en esta materia, porque la ley en el Perú permite estos contratos electrónicos hace 20 años. Hace 20 años. Y he estado ahí y como suele pasar, no se utiliza porque no se le da la importancia del caso hasta que sucede una situación apremiante como la que estamos viviendo. Y ahora recién se le está prestando atención, recién muchos están entendiendo la importancia del contrato electrónico por lo que estamos viviendo ahora. Pero a veces los cambios son así, pues, ¿no? Tienen que venir bajo presión, ¿no? Y ahí recién se da esto. Antes estaba el tema de la firma digital que estamos hablando, Víctor, existe hace años, está en la ley, pero nadie le da la importancia a eso, ¿no? ¿Para qué una firma digital? ¿Para qué un contrato electrónico? Es verdad. Recién ahora se le está prestando atención y se le está mirando como novedad, pero en realidad no es tan novedoso, pues, ¿no? Esto ya tiene bastante tiempo que existe, ¿no? Poniendo un ejemplo simple, ¿no? El Skype y estos diversos programas que hay de comunicación como el que estamos ahora tú y yo, existían de hace bastante tiempo atrás, pero ahora son un instrumento obligado para poder comunicarte con la familia, con el trabajo, Sí, etcétera, ¿no? O sea, es que es paradójico, pero muchas veces las cuestiones existen y no se le hace caso en su momento, ¿no? Y es paradójico porque luego se les mira como modernos, como recientes. Es que hay bastante desatención cuando no hay realmente la necesidad. Eso es lo que pasa. es verdad. Cuando surge la necesidad, ahí se le presta atención, ¿no? Y en ese momento la gente dice, aquí hay algo nuevo, pero no es nuevo. Tiene muchos años. Yo comentaba en un artículo que hice este fin de semana para mi página web sobre la visita virtual, cómo existe esa paradoja que tú mencionas, ¿no? Porque esta paralización a la que nos obligó la pandemia, que de pronto nos asaltó de un día para otro, entre comillas, también nos ha permitido dar un salto al futuro. Y lo que veíamos como algo lejano, lo hemos traído a la realidad porque era factible y ahora lo estamos usando, ¿no? Entonces todo es a través de conversar con Esa es la parte buena de la pandemia. La parte buena de la pandemia, definitivamente. Es que es así, en realidad toda crisis va también a generar efectos positivos. Depende cómo uno lo aproveche. Cómo la veas, claro. Depende cómo veas el... Ya. Dime una cosa, si alguna familia, alguna persona quiere dejar una sucesión, un testamento, ¿no? Un testamento para Sí. que, no sé, u otra cosa, ¿lo puede hacer en estos momentos o todavía estamos obligados al proceso anterior de asistir a la notaría y etcétera? No, tendría que hacerlo del modo tradicional. Todavía Del no modo hay tradicional. procesos implementados para eso. No, no hay procesos implementados. No obstante, sí le sugeriría a quien esté en esa situación que empiece de una vez, porque elaborar un testamento suele ser en la práctica un tema que se extiende a veces en el tiempo, porque hay que reflexionar o considerar una serie de aristas, ¿no? Entonces, elaborar el testamento se puede ir avanzando perfectamente ahora hasta tener una minuta. Ya el diligenciamiento, la protocolización en notaría se puede hacer cuando se levante todas las medidas de aislamiento. Pero sí podríamos ir avanzando perfectamente con estructurar el testamento en una minuta. Entonces hay una serie de cosas que podemos hacer
con nuestro abogado, por ejemplo, ir avanzando, como tú me dices, el tema del Así testamento es. u otras Claro. cosas que podamos ver que son necesarias. Y a lo mejor estos tiempos también digamos, en el que estamos replanteando y ordenando la vida, pueden ser momentos propicios para eso, ¿no es cierto? Por supuesto, yo creo de que no tienen que ser tiempos muertos, ¿no? Hay que aprovecharlo. Hay cuestiones que a veces se posponen por falta de tiempo. Entonces podemos aprovechar eso. Por ejemplo, en la elaboración de un testamento o, por ejemplo, considerar el saneamiento inmobiliario. Hay inmuebles que se Eso, qué encuentran a importante. nombre del abuelo que ya murió hace 20 años y no se ha rectificado, y, en fin, todo un desorden. Y esas cosas hay que ordenarlas, ¿no? La documentación. El Perú es un país muy informal, no digo ningún secreto, sumamente informal. Y claro, el pretexto es que no tengo tiempo para eso. Claro. Creo que ahora tiempo le sobra a mucha gente. ¿Cómo nos, Debería cómo nos ordenar. iría, de repente tú nos puedes decir, en las municipalidades? Porque ya cuando has hablado de informalidad, se me vino, ¿cómo nos iría en las municipalidades? ¿Estarán implementando procesos digitalizados, no? No, ahorita paralizadas. 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 Sí, paralizadas. Municipalidades paralizadas, Muy bien. ciertamente. Quiero aprovechar porque no puedo dejar de conversar contigo porque tú eres árbitro en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Lima. La mayoría de los contratos, y qué bien que sea así, ahora al cierre del contrato ya no dice, pues vamos a ir al Poder Judicial, no, dice, vamos a ir al Centro de Conciliación y la gran mayoría considera el de la Cámara de Comercio de Lima por el prestigio y la calidad de los profesionales que hay ahí. ¿Cómo va eso? Vamos a suponer que dos personas firmaron un contrato y no se ponen de acuerdo y tienen que ir a buscar una evaluación y un laudo final con ustedes. ¿Cómo están atendiendo ese tipo de requerimientos? Ahí es un tema bien interesante, ¿no? El arbitraje es un mecanismo para solucionar conflictos, así como ir al Poder Judicial, ¿no? Y que hay un juicio, uno puede ir a un centro de arbitraje y realizar un arbitraje. La ventaja, bueno, las ventajas son varias, pero una fundamentalísima es el tiempo, porque demora significativamente. En el Poder Judicial no es ningún secreto, pues, de que esto es larguísimo y un proceso judicial va a demorar años, años, y en promedio, depende del juicio, pero fácilmente le puede demorar 5 o 6 años. En cambio, un arbitraje no demora así, demora meses, solamente meses, depende del tipo de arbitraje. Y un arbitraje que sea muy complejo demorará un año, lo cual es una diferencia pues enorme con el proceso judicial. ¿Qué Claro. se necesita para ir al arbitraje? Lo que se necesita es un acuerdo entre las partes. Eso es fundamental, porque no podemos ir al arbitraje si las partes no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué es recomendable? Que cuando celebramos un negocio, en el contrato incluyamos una cláusula arbitral. Eso se llama convenio arbitral. Ya. Una cláusula que diga, toda controversia generada en la celebración y o ejecución de este contrato, las partes acuerdan someterse a arbitraje ante, y ahí ponen el centro de arbitraje de su preferencia. El Digamos, que es más, perdóname la sí, interrupción, el acuerdo del cual tú nos hablas es, acordamos y nos ponemos de acuerdo en que vamos a ir a la Cámara de Comercio de Lima, pero si vamos es porque no estamos de acuerdo en el cumplimiento de algunos de los artículos del contrato, ¿estoy bien? no, lo que sucede es que hay dos momentos para pactar el arbitraje. El arbitraje se puede pactar al momento en que tú y yo hacemos el contrato, cuando no hay ningún problema, Ya. o No, claro. cuando surge un problema. Pero la recomendación es, hay que ponerlo en el contrato al inicio cuando no hay problema, De por ese te si hablo, acaso. de ese contrato te hablo, porque todos los contratos, por ejemplo, los contratos que firmamos los agentes inmobiliarios con los propietarios, contratos de opción, por lo general ponemos este acuerdo de ambas partes al final. De ese primero te Correcto, hablo. Entonces, evidentemente, perfecto. si acudo al centro de conciliación es porque algo no salió bien. Ah, claro, claro, es que a veces hay controversias entre las partes. Eso es, hay que verlo de esta manera, ¿no? No es extraño. Los intereses siempre son diversos. Van a haber siempre roces, conflictos,
Pero para eso hay un mecanismo de solución práctico, que es el arbitraje. Entonces acudimos a un centro de arbitraje como el de la Cámara de Comercio de Lima, designamos el árbitro y se resuelve mediante una sentencia que se llama laudo arbitral. Y con eso se resuelve, expeditivo, rápido, técnico, en fin, con una serie de ventajas. De manera breve, ¿nos podrías contar qué ocurre en el centro de conciliación? Tú eres árbitro. ¿Cómo llaman a las partes? ¿Las escuchan una por una? ¿Presentan pruebas? ¿No? Sí, es bastante expeditivo. El procedimiento es este, ¿no? Somos los dos que hemos contratado y se presenta un problema. Entonces, vamos a iniciar un arbitraje. Imaginemos que yo estoy reclamándote algo a ti. Entonces, lo que yo hago es, presento una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima. Y le digo, quiero iniciar un arbitraje contra Víctor Saldaña por tal tema, reclamándole tal cosa. Imaginemos esta situación. Entonces, hago una breve exposición de solicitud, ojo, no es demanda todavía, es una solicitud, pido simplemente, ¿no? Digo, yo quiero iniciar un arbitraje contra tal persona por eso, y yo nombro un árbitro. Entonces, lo que hace el centro de arbitraje es, te comunica a ti que yo he pedido arbitraje, y te da el derecho que tú respondas, y tú nombres a otro árbitro, con lo cual ya hay dos. Ya. Y ahora los dos árbitros nombran los dos juntos al tercero. Son 3 árbitros. Ahí ya tienes el tribunal. Entonces ya están los 3 árbitros. ¿Qué hace el tribunal? El tribunal dice, formalmente damos inicio al arbitraje. Esas son las reglas. Se fijan reglas. Y luego de eso me van a decir a mí, presente su demanda. Yo presento mi demanda. Te la corre el traslado a ti, contesta, tú contestas. Después de eso hay una audiencia en la que se fijan los puntos controvertidos y se ven las pruebas. Y después de esto ya viene el laudo. Ahora, podría ser que el tribunal diga, quiero otra audiencia más para escuchar a las partes. Puede ser, si lo quiere. Pero en realidad, después de eso terminó. Y listo, ya viene el laudo y el laudo dice, tiene la razón el de acá o el de acá. Y se acabó el tema. Si una de las partes no asiste, si una de las partes no asiste en ese proceso que nos cuentas, peores. Eso no es recomendable, porque si no asiste, se va a considerar en rebeldía. ¿Y qué significa en rebeldía? Que se presume más bien cierto lo que se ha dicho en contra de ella. Correcto. Entonces, no es buen consejo que no asista. Claro. Una cuestión importante, a diferencia del proceso judicial, en el proceso judicial, cuando se dicta la sentencia, si una parte no está de acuerdo, apela. Y entonces sube a otra instancia. Viene la segunda sentencia. Oiga, no está de acuerdo. Casación. Se va a la Corte Suprema. Por eso demora tanto. Claro. En el arbitraje se dicta el laudo. Punto. Acabó. No hay apelación, no hay casación. Ahí acabó. No estoy de acuerdo. Mala suerte. Ahí quedó. Punto. Por eso que es mucho más rápido, es más expeditivo, ¿no? Ese es todo el arbitraje. ¿Y cómo están ustedes organizando, Daniel, ahora que estamos en estado de emergencia, si se presentara el requerimiento de ustedes, cómo lo están implementando? Es muy importante, porque hay otra diferencia con el proceso judicial, ¿no? Ahorita el Poder Judicial todavía no se reactiva, recién va a empezar a hacerlo a fin de mes, y recién van a empezar a atender los juzgados, y han dicho que las audiencias se van a empezar a programar a partir del 17 de julio, Poder Judicial. Los centros de arbitraje ahorita ya están operativos, virtualmente. Virtualmente se hace todo lo que tú... Yo puedo presentar hoy día mi demanda, lo envío por correo electrónico, se notifica a las partes, ya funciona virtualmente. Por lo menos los centros de arbitraje más importantes que hay en el país, que son el de la Cámara de Comercio de Lima, el de la Universidad Católica y el de la Cámara de Comercio Americana, en el Perú, esto ya todo es virtual, ¿no? Las audiencias, todo es virtual, ¿no? Una pregunta y vinculando este tema con la primera pregunta que te hicimos. Cuando yo participo en un proceso, sea este u otro, tengo que tener la firma digital para que mis documentos tengan valor. Sí. En estos casos de los arbitrajes se ha flexibilizado un poco, ¿no?
no están requiriendo la firma digital. Basta que se puede enviar incluso hasta la firma escaneada, lo que habíamos estado hablando al inicio. Eso sí es posible. Sí. Sí, porque claro, ellos lo que se quiere es promover y en este momento pues un poco por la cuestión y la coyuntura no todo el mundo pues tiene una firma digital, ¿no? Bueno, Daniel, como siempre, es un gusto hablar contigo. Obviamente todo esto está en evolución. Estamos en un reinicio de la vida, no solamente de un sector, de un país, sino en el mundo, ¿no? Estamos en el reinicio de una nueva etapa en la vida que nos involucra a todos. Así que seguramente, como todo, en este proceso se irán perfeccionando cosas, evaluándolas, y sabemos que todo lo que tenga que ver con el área legal, en ti vamos a tener una excelente ayuda y nos vas a poder explicar y enseñar cómo es que debemos actuar y cómo adecuarnos a estas nuevas épocas para poder hacerlas bien y viendo, como tú decías, el lado positivo, optimizamos el tiempo, ¿no? Porque quizás ya no hay que desplazarnos tanto. Daniel, tus palabras finales. Hay que tener disposición para el cambio, Víctor, ¿no? Definitivamente, como tú bien dices, se van a reanudar las actividades, ya se están reanudando, pero no va a ser lo mismo que antes. No va a ser. Pero no tenemos que ser pesimistas, puede ser mejor que antes. Hay que tener disposición para el cambio, es distinto, es nuevo, pero así es, pues esto va cambiando y la forma de hacer negocios ahora se va a virtualizar. Hay que enfocarnos en la tecnología. En realidad, muchas veces es hacerle caso a lo que ya existía o hemos estado conversando, ¿no? Y se pasaba por alto. Pero hay que entender que estamos en un nuevo orden mundial, es una nueva normalidad. Y a eso tenemos que acoplarnos, porque quien se acopla se sube al coche y juega el juego, ¿no? Quien no, queda rezagado y el mercado te va excluyendo. Entonces, tenemos que integrarnos, o sea, acá es o me integro, no hay más posibilidades. Me quedo con tu frase, que tenemos que interiorizar. Estamos frente a una nueva normalidad, es decir, la normalidad vieja ya fue. Ahora hay volver a la normalidad, pero con otras reglas de juego. En el caso, por ejemplo, nuestro de los agentes inmobiliarios, volver a pensar que vamos a salir a trabajar al mercado cuando nos autoricen bajo el formato de trabajo anterior es un error total. Ya podemos empezar, como yo decía al principio cuando presentaba el programa, a diseñar una nueva forma de trabajo digitalizada, de tal manera que nos optimice es todo, o sea, y es el mercado integral, por decirte, el propio cliente inmobiliario tiene que acostumbrarse ahora también, que para que compre un departamento no tiene que ir pues al terreno, a pararse ahí en el terreno, y lo cual no tiene lógica, porque hoy día se compran muchísimos proyectos a futuro, que no está construido. Entonces, ¿cuál es el sentido de irme al terreno a ver, pero si no hay nada? Entonces, ¿por qué no me acostumbro a que me lo muestre, que tú me lo muestres hoy día en la computadora y yo veo cómo va a quedar el proyecto? Pero todavía, claro, la visión tradicional es no, yo tengo que ir. ¿A dónde? Al terreno. A ver qué, si no hay nada. No, ahí quiero que me muestres el proyecto. No tiene sentido. Entonces, es cambiar este chip, ¿no? Sí. Ese es el tema que vamos a desarrollar en nuestro próximo programa, para tratar de compartir con ustedes cómo podemos considerar nuevos procesos y nuevos escenarios para poder brindar siempre de la mejor manera nuestro trabajo. Evidentemente hay que ser muy creativos y tener la voluntad, ¿no? Tener la voluntad. Hay que ir generando una nueva cultura inmobiliaria en nuestro país y yo estoy seguro que así va a ser. Que así va a ser. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros tus enseñanzas como siempre. Y a todos ustedes, amigos, gracias por estar ahí. Nuestro compromiso siempre de poder compartir con ustedes temas que les sean de utilidad, que puedan aplicar en su trabajo y en su vida diaria. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo programa de Mercado Inmobiliario. Hasta luego. Chao. Listo, gracias. Chao, nos vemos. Adiós.